el resto, algo que nos han recomendado, ¿no? Y recomendarles a ustedes, o sea, si no tienen las cuotas al día en los plazos establecidos, no les van a dejar dar examen. Entonces, por favor, evitemos esa situación y traten de cumplir las cuotas para que puedan dar el examen sin ningún inconveniente. Eso sí es importante. Coloquen cámaras, por favor, para tomar la asistencia. ¿Dónde están? Nueve. ¿Y de dónde estará el resto? Me faltan 6 personas. Es el último esfuerzo, chicos, o sea que ya estamos a una semana de acabar todo. Pero si se les ve. Mi Cocos ya está. Ya he tomado la asistencia. ¿Ya? Yo confío en ustedes. Yo confío en ustedes de que a veces, de que van a estar en clases. Si quieren pueden quitarlo ya la cámara. Yo sé que a muchos la cámara les quita la velocidad, entonces eso ya es indistinto. Para el examen no los voy a dejar. Ahí sí tienen que estar con cámara. Ya. Arranquemos con este tema, por favor. Hablamos de lo que es la teoría de columnas. Y cuando hablo de teoría de columnas, es bastante interesante. O sea, ¿qué es una columna? Primero tendríamos que empezar a decir qué es una columna. Dice, las columnas son elementos estructurales que transmiten cargas de la estructura al cimiento. Entonces, la columna había sido un elemento estructural que su objetivo también es transmitir cargas a quién, a la fundación. Las columnas son elementos, normalmente se puede decir que son elementos verticales, pero principalmente las columnas se caracterizan por recibir esfuerzos a compresión. Entonces, una columna es un elemento destinado, o su objetivo es la de transmitir las cargas de la estructura al cimiento. Las columnas son elementos que están sujetos a esfuerzos a compresión, Principalmente son elementos verticales, Ahora, ¿por qué digo y lo dejo así en suspenso, ¿no? Y recalco nuevamente, toda columna es aquel elemento que recibe esfuerzos a compresión. Porque cuando yo veo o analizo una cercha metálica, hay muchos elementos que están sujetos a esfuerzos de compresión pura. Entonces, cuando yo tengo ese esfuerzo a compresión pura, ahí es donde tengo que pensar, y a veces es un elemento diagonal o bien es un elemento horizontal. Tengo que pensar, ¿y este elemento cómo se diseña? Entonces, como yo conozco el concepto de lo que son, como yo conozco el concepto de los elementos, yo digo, un elemento sujeto a compresión tiene el comportamiento de columna. Entonces, puedo utilizar las ecuaciones respectivas. ¿Qué más dice? Las formas, los armados y las especificaciones de las columnas
estarán en razón directa del tipo de esfuerzo que está expuesta, las formas, los armados y las especificaciones. ¿A qué se refiere? Las columnas, si me fijo en estos gráficos, miren qué particularidad. Aquí tengo una columna en T, aquí tengo una columna rectangular, acá yo tengo una columna rectangular, aquí es una tubular y aquí es una L. Entonces, las columnas no necesariamente tienen que tener una geometría definida, pueden tener una geometría variable. ¿De qué depende? Dice que depende principalmente al tipo de esfuerzo que se expone, al tipo de esfuerzo que están expuestos. Si yo tengo una columna y estoy en un salón de fiestas donde las cargas son bastante consideradas, entonces puedo utilizar una columna circular o una columna cuadrada. ¿De qué dependerá? Principalmente de la sección que le estoy dando. Pero ¿por qué utilizar un pilar y no una cuadrada? Si estoy haciendo el diseño de un salón de fiestas, entonces se ve mucho más imponente por tema ya arquitectónico una columna circular. Entonces, y además de que un elemento circular tiene dos beneficios. Un elemento circular tiene inercias iguales, tanto en X como en Y. Entonces, la distribución de esfuerzos es igual en cualquier cara. En cambio, en una cuadrada va a depender principalmente de la inercia más débil. Si es una media cuadrada, digamos de 40 por 50, ¿cuál va a ser más vulnerable? Donde tenga el lado más corto. Entonces, ahí a eso me refiero, depende del tipo de esfuerzo y el tipo de solicitación que tenga. ¿Qué más? Mira. Cuando tengo este tipo de columnas T o cuando tengo este tipo de columnas L, si bien nosotros podemos utilizar muros pantalla o muros corte para absorber los diferentes esfuerzos, muchas veces en algunos diseños colocamos las columnas de vértice, O sea, si en tu caja de ascensor, estoy grabando, sí. Yo tengo esta caja de ascensor. Entonces, puedo agarrar y directamente colocar los muros de corte. Pero quizás otro que es un poquito más conservador, más cuidadoso, dice, no, yo voy a colocar una columna en esta zona. Una columna en esa zona. Entonces, ¿qué columna voy a colocar? Puedo colocar una columna en forma de L. Otro dirá, no, yo quiero agarrar y quiero colocar una columna rectangular de poco tamaño, de dimensión pequeña, sí, pero voy a colocar de esta forma. Entonces, puedes colocar, pero tal vez la que mejor comportamiento tenga es una L. Entonces, también hace mucho dónde estás colocando los diferentes elementos estructurales. ¿Qué más dice? Comprende el fenómeno de pandeo y los tipos de inestabilidad en la estructura. Comprende el desarrollo y la aplicación de las fórmulas de pandeo en el análisis y el diseño de las estructuras. Muy bien, en una columna yo sé que está funcionando principalmente a esfuerzo a compresión, entonces este esfuerzo de compresión cuando sobrepasa su capacidad genera lo que es el pandeo. ¿Qué es el pandeo? El pandeo es la deformación que se presenta en las columnas. El pandeo había sido la deformación que se presenta en las columnas. Y dice, y los tipos de inestabilidad de la estructura. Claro, cuando una estructura se ve afectada, empieza a pandearse, quiere decir que está sobrepasando sus límites de capacidad, entonces empieza a deformarse, va a mostrar inestabilidad en la estructura. A partir de ahora vamos a deducir lo que son las fórmulas de pandeo para encontrar uno. Hay una carga con la que se inicia el pandeo. A esa carga se llama carga crítica. 2. El pandeo puede tener 3 grados de estabilidad. Uno estable, uno inestable y otro, uno estable, uno neutro y otro inestable. Esas son las 3 condiciones que se tienen. Pero principalmente
pero principalmente tengo que saber determinar cuál es esa su carga crítica con la cual se empieza a deformar la estructura. Muy bien, ¿qué más dice? Los miembros estructurales que soportan cargas axiales de compresión se denominan columnas, lo que acabamos de decir. Las columnas también se pueden presentar como elementos estructurales, columnas sometidas a esfuerzos a flexocompresión. ¿Cuándo voy a tener una columna? ¿Cuándo voy a tener una columna con flexocompresión? El caso ideal es de que la carga, esta carga, coincida con su centro de acción o con su línea de acción del elemento o con su centro de gravedad. ¿Para qué? Para que transmita cargas de compresión pura. Ese es el objetivo, de que la carga que se vaya a aplicar se coincida con el centro de gravedad y esta transmita netamente compresión pura. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en la realidad? Cuando yo tengo una columna, y ustedes han debido ver, si yo tengo, por ejemplo, esta columna, hasta aquí llega la columna, y la viga está llegando hasta esta zona, por decirles, hasta esta zona. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la resultante de esta, o dónde está la reacción de esta viga? La reacción de esta viga, miren, está en este punto. Y si esta reacción está en este punto, donde ya no coincide con su centro de gravedad, entonces va a generar una flexión. Y por eso se llama que las columnas están sujetas a esfuerzo de flexocompresión. Nosotros, en este caso, nos vamos a enfocar netamente a cargas axiales. Netamente a cargas axiales. Flexocompresión no lo vemos acá. Pero esa es una de las causas. ¿Cómo se puede generar flexocompresión en los diferentes elementos estructurales? De que hay, sí, es uno de los casos especiales. No es uno de los casos especiales, sino es una de las condiciones que siempre se dan en nuestras columnas de diseño. Las columnas pueden ser de sección compacta, como se puede ver aquí. Miren, es una columna rectangular o cuadrada y es compacta. También pueden ser columnas abiertas, como es este caso, es un perfil metálico, es una unión de perfiles metálicos que están sujetos entre ellos donde transmiten una carga respectiva. Entonces, esta carga se va a transmitir a cada uno de los elementos y va a resistir a los esfuerzos a los cuales se está sometiendo. En esta tercera gráfica es bastante interesante. ¿Por qué? Porque me muestra elementos que no son precisamente verticales, pero habían estado sujetos a compresión. Aquí yo tengo una armadura horizontal, donde tengo diferentes elementos. Tengo el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 elementos que tengo, pero los elementos que están en la parte superior dice que se están comprimiendo. Y miren, son elementos en horizontal. Entonces, el elemento 2, 6, el elemento 2, 6, el elemento 10 habían estado sujetos a compresión. Como están sujetos principalmente al esfuerzo de compresión, estos van a estar, se tienen que diseñar como si fueran columnas. Como si fueran columnas. También hay otros elementos que están sujetos a esfuerzo a compresión, estas verticales. Entonces, estas verticales también se diseñan a compresión. Pero fíjense, para analizarla como si fuera una columna, no necesariamente tiene que ser un elemento vertical. Puede ser un elemento en diagonal o puede ser un elemento en horizontal. Principalmente se debe a que las columnas están sujetas a compresión cuando reciben cargas que comprimen al elemento. Muy bien. ¿Preguntas o todo claro?
¿Qué más dice de las columnas? Las columnas pueden tener cualquier forma geométrica, ya lo habíamos indicado anteriormente, pero las columnas pueden ser cuadradas, pueden ser rectangulares, pueden ser circulares, pueden ser en T, en L, pueden ser ovaladas, pueden tener cualquier forma, de acuerdo a sus exigencias. Lo único que sí hay que tener cuidado es de colocar los elementos, tanto los fierros longitudinales como los fierros transversales. Cada uno cumple su respectiva tarea. Por ejemplo, estos fierros longitudinales, juntamente con el hormigón, están encargados de absorber los esfuerzos a compresión. Pero estos fierros transversales, que son los estribos, están destinados a absorber los esfuerzos de corte. ¿Y por qué coloco un estribo? Miren, aquí hay un solo estribo, pero aquí hay un estribo y hay un adicional. O sea, ¿por qué coloco esa condición? Todo se debe al esfuerzo al cual está sometido y a las condiciones y a las normativas que se tienen. La norma me dice, por ejemplo, que no pueden estar separados a cierta cantidad, a cierta distancia los elementos. No pueden estar separados más de 15 centímetros cada elemento del refuerzo. Por un lado. Por otro lado, imagínense 5 metros, que aquí lo veo. Imagínense que esta columna va a tener 5 metros de altura y estos elementos, estos refuerzos longitudinales van a tener que tener los 5 metros de altura, pero más su zona de empalme va a tener que tener más o menos 6 metros, más o menos 6 metros de altura. Entonces, ¿qué va a pasar con los elementos? Estos elementos longitudinales de refuerzo pueden empezar a pandearse por sí solo, porque ya son demasiado esbeltos y están resistiendo su peso propio. Entonces, para evitar estas condiciones, se van colocando estribos secundarios, para evitar que exista un pandeo de cada elemento del refuerzo. Entonces, para darle mayor seguridad. Ese es el objetivo. ¿Cómo se va a clasificar las columnas? Las columnas se van a clasificar en 5 familias, por la ubicación de su refuerzo, por la forma y el tipo de confinamiento, de acuerdo a la esbeltez, por el grado de arrastramiento lateral, por columnas compuestas. Entonces, fíjense, 5 tipos de refuerzo. Por el refuerzo, por el confinamiento, 5 tipos de clasificación, por la esbeltez, por el arrastramiento lateral y por columnas opuestas. Esas son las 5 familias de las columnas. Pueden haber más, sí, pero nosotros nos vamos a enfocar en estas 5 tipos de familias. Cuando yo hablo, por ejemplo, de una columna que está, de un tipo de clasificación por el refuerzo, puedo referirme a a dos dos familias. Uno es refuerzo, como es refuerzo en las 4 caras. 4 caras. En las 4 caras, ¿ya? Y el otro refuerzo es solamente en 2 caras. Esa es la clasificación. Cuando yo hablo de que las columnas se clasifican por el grado de refuerzo que tienen, me estoy refiriendo principalmente a columnas en sus 4 caras los refuerzos y a columnas con refuerzos solo en 2 caras. Miren, aquí yo tengo una columna cuadradas, entonces las columnas cuadradas tienen 4 refuerzos. Cara 1, cara 2, cara 3 y cara 4. En las 4 caras del elemento están reforzados. Aquí yo tengo un elemento. Aquí yo tengo una columna rectangular, pero se podría considerar que tienen también 4 refuerzos. 1, 2, 3 y 4.
¿Cuándo voy a tener dos refuerzos? Cuando tengo estas columnas o estas pantallas o cuando tengo esos muros de corte que la voy a analizar como si fueran columnas, entonces ahí voy a tener solamente dos refuerzos. Refuerzos en esta cara y refuerzos en el otro sentido. Miren, solo tengo dos refuerzos. Solamente tengo dos refuerzos. Entonces, en ese sentido, yo puedo agarrar y decir que las columnas están en función al grado de refuerzo que tienen. De 4 caras y de 2 caras respectivamente. Muy bien. Ya tengo entonces definido este punto. Otro, el grado de confinamiento. Cuando yo hablo del grado de confinamiento, me refiero principalmente a este elemento horizontal que tiene la función de absorber los esfuerzos de corte, pero también de, por decirlo así, de amarrar a los refuerzos y evitar que exista este desprendimiento. Entonces, el grado de confinamiento se refiere principalmente a los estribos con los cuales se está diseñando la estructura. ¿Qué tipo de estribos hay? Principalmente dos. Hay estos estribos cerrados o abiertos, estos que estamos viendo acá, estos, más a detalle, este tipo de estribo, o finalmente lo que son los hinchados, que son los espirales. Dependen principalmente del tipo de diseño que se ha hecho. Entonces, nuevamente, por el grado de confinamiento se dividen en dos. Uno con refuerzo de estribos y otro con sunchos o con espiral. Espiral. Es estribo. Espiral y estribo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Cuando yo tengo un elemento estribo, normalmente puedo considerarlo como un cerco cerrado, como un elemento cerrado, miren, y se va colocando cada cierta distancia. Esa distancia es principalmente, se la conoce como S. ¿Qué es S? Es la separación de cerco a cerco, o es la separación entre cercha y cerco. ¿De qué depende principalmente? Depende del grado o de la carga de corte que tienes. Está en función a la cortante del sistema. Pero, ¿qué me dice la norma? ¿Qué me dice la norma? La norma me dice que esta separación puede estar dada, uno, van a calcular con el respectivo, con las respectivas ecuaciones, pero eso ya lo van a ver más en hormigón. Pero también la norma me dice que pueden decir, la separación es 16 veces el diámetro de la barra, o 48 veces, el diámetro del estribo, Entonces, ¿cómo puedo saber esta separación? En función de eso, 16 veces el diámetro de la barra base o 48 veces el diámetro del estribo, el diámetro del estribo. De esa forma se puede calcular esto. Pero principalmente esta se calcula en función a la fórmula. Hay una fórmula que te dice y está en función al cortante que llega a esa columna. ¿Qué más me dice? Aquí es importante esto. Aquí es importante esta zona. Esa zona que acabo de pintar de color amarillo, ¿por qué es importante? Es por cómo se ha utilizado el gancho de Arioste. Muchos prefieren utilizar el cerco así. Muchas veces cuando vayan a obra van a ver que colocan el estribo de esta forma. Ahí, simplemente, ya, algunos lo doblan más así y nada más.
No es adecuado colocar de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando la fuerza cortante es demasiado alta, estos dos elementos, como no están unidos, no están amarrados, pueden agarrar y desprenderse. En cambio, esto que tiene esta inclinación, ese doblado respectivo, tiende a confinarse, a unirse más y no suele zafarse como este caso. Por eso se recomienda utilizar así la unión de conectores y no de esta forma. Ahora, ¿qué más tengo aquí? Este estribo, este suncho o el espiral. ¿Dónde normalmente utilizo? Normalmente se utilizan en elementos circulares. Normalmente utilizamos en elementos circulares. Se van colocando cada uno de estos espirales, más o menos tendrán esta característica, bajan, bajan, van uniéndose en esta forma y a diferencia de estos estribos, esta separación de punto a punto más o menos tiene que ser 8 centímetros. 8 centímetros máximo puede ser la separación entre estos dos. Máximo lo que podría ser. ¿Cuál es la desventaja de utilizar un estribo espiral? Lo utilizo principalmente en columnas circulares, entonces no lo utilizamos mucho en estructuras. Otro, cuando el esfuerzo cortante es demasiado alto, entonces este elemento puede agarrar y soltarse. Recuerden que lo están empezando a comprimir y funcionaría como un resorte. Entonces, en vez de confinar a sus elementos, empieza a soltar a cada uno de ellos. Esa es la condición. ¿Pueden utilizarlo? Sí, pueden utilizarlo, pero tienen que ir haciendo el cálculo respectivo, ¿no? Simplemente esos dos puntos. Aquí se tiene diferentes fallas de las columnas. Aquí yo puedo ver una columna que está fallando por aplastamiento. Esta columna y esta están fallando por aplastamiento. Miren esta columna que tiene tremendo acero. Tiene unos aceros de diámetro bastante considerable, pero pese a ello está fallando la estructura. ¿Por qué? Porque quizás la carga a la cual se ve expuesta es demasiado alta, lo que puede resistir. En este caso, han utilizado estribos cerrados. Miren, han utilizado estribos cerrados y no así abiertos. ¿Qué más? En este otro, este tipo de fallas es un poquito peligroso, ¿no? Es un tipo de fallas peligroso. Dice que este de falla es de compresión, tengo de corte, tengo de adherencia y tengo de flexión. La de adherencia, ¿en qué consiste? Consiste cuando va perdiendo sección. Es como si el acero empezara a empujarle por muchos factores químicos y estos empiezan a caer. ¿Qué pasa con ese elemento que cae? Se va a ver expuesto en mayor grado al medio ambiente y eso puede generar a su vez que las columnas fallen por corrosión, uno de los aspectos importantes. Este tipo de falla que ven aquí es una falla de corte. Esta es peligrosa porque la estructura colapsa. Es una falla de corte, se llama falla de corte. ¿Por qué sé que es de corte? Porque forma un ángulo de 45 grados. Esa es un poco peligrosa, hay que tener cuidado. Ya. Y la tercera clasificación, y esa es la que más me interesa. Hasta aquí, preguntas o dudas o alguna consulta o algo. Todo claro. Ya. Ahora vamos a ver a las columnas. Esta clasificación sí es la más importante. De acuerdo a la esbeltez de la columna. De acuerdo a la esbeltez de la columna. Para empezar,
Las columnas vienen dadas, dice, de acuerdo al grupo, vienen determinadas por el comportamiento. ¿Y a qué se refiere? Que tienen 3 tipos de columnas. Pueden ser columnas cortas, columnas intermedias y columnas largas. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3? Principalmente la longitud, la longitud de análisis. Dice que un elemento corto, vamos a poner un elemento corto, se considera de la siguiente forma. Entonces, aquí yo tengo una columna con una longitud L cualquiera. Dice que, y aquí tiene su sección, donde es la base por la altura. Se dice que es corto cuando la longitud es menor a 10 veces la base. A 10 veces la base. Si estamos en ese rango, entonces puedo considerarla como una columna corta, ¿Qué tengo que cuidar de esa columna? Principalmente tengo que cuidar la falla por aplastamiento. Entonces, una columna corta había sabido fallar por aplastamiento, Hay que tener cuidado. Una columna larga o intermedia dice que es igual a ¿qué? A L mayor 10 veces B. Mayor 10 veces B. Ese es para una columna larga o intermedia. ¿Y cuál es la característica? Por ejemplo, dice, una columna intermedia puede fallar por aplastamiento y por pandeo. Una columna larga puede fallar por pandeo o por flexión lateral. Puede fallar por esas 2 razones, ya sea por pandeo o bien puede fallar de forma combinada, pandeo y aplastamiento. En cambio, las columnas cortas netamente fallan por aplastamiento. No se lo escucha, Inge. Gracias. Sí, se había puesto en silencio. Muy bien. Ahora voy a hablar de cómo considerar cuándo es una columna larga o corta. De estas 3, ¿cuál es la más complicada? Las columnas cortas fallan por aplastamiento. Eso quiere decir que pueden resistir buena capacidad de carga, pero cada vez van a necesitar mayor área de aporte. En cambio, estas columnas intermedias y cortas, esas pueden fallar por pandeo. Entonces, si van a fallar por pandeo, entonces tengo que saber ver en qué punto está. Ahora, ¿cómo voy a...? Se silenció, Inge. Ahora sí. Ya sé por qué se me silencia. Es que creo que pongo el mouse por donde están ustedes y cuando pongo el siguiente punto, se silencia. Ahora sí, voy a tener cuidado. Ahí se me silencia. Entonces, esta es una buena relación para saber si es corta o es larga o intermedia. L es menor 10 veces la base. L es menor a 10 veces la base. Cuenta. 10 por 8. L, ahí. Ya.
Dice que las columnas pueden ser largas o cortas. Se debe considerar, para definir si una columna es larga, intermedia o corta, se debe definir principalmente la relación de esbeltez. Tengo que definir y puedo definir en función a qué. Puedo definir en función a la geometría, al material y el tipo de apoyo juega un papel importante. Aquí yo tengo una columna que está sujeta a un par de fuerzas horizontales y estas fuerzas horizontales tienden a pandear a la columna. Estas fuerzas verticales tienden a pandear a la columna. Entonces, ¿cómo saber qué comportamiento tiene? ¿Cómo saber qué comportamiento tiene? Un minutito, por favor. ¿Cómo saber? Dependerá mucho el tipo de material. Por ejemplo, una columna de madera tiene un comportamiento totalmente diferente al de una estructura metálica o el de un hormigón. Entonces, depende mucho del material. Segundo, la geometría. ¿Qué forma tiene? Si tiene una forma rectangular, si tiene una forma circular. Entonces, dependerá mucho de la forma geométrica que tiene la columna. Dependerá mucho de eso. Vamos. Por la geometría, cuando voy a hacer el análisis de la esbeltez por la geometría, dice que necesito conocer el área, la longitud, el momento de inercia y el radio de giro. Cuando quiero saber por la geometría, necesito estos datos. El área, la inercia, la longitud y el radio de giro. ¿Por qué he marcado estos tres? Porque en función al área y a la inercia, yo puedo determinar el radio de giro. ¿A qué es igual el radio de giro? ¿A qué es igual el radio de giro? El radio de giro es igual a la raíz de la inercia entre el área. El radio de giro había sido igual a la raíz de la inercia entre el área. Entonces, por esa razón yo necesito el área, la inercia y con eso determino el radio de giro. También la longitud va a influir porque estoy determinando esbeltez. Otro punto, ¿qué dice? Por el tipo de material. Dice que voy a necesitar conocer el límite de proporcionalidad, el límite de fluencia y el módulo de elasticidad. Entonces yo necesito conocer estos datos. Límite de fluencia, de proporcionalidad y el límite y el módulo elástico. Tipos de apoyo. Ajá. Esto sí es importante. Tipos de apoyo. ¿A qué se refiere el tipo de apoyo? El tipo de apoyo le da un comportamiento a las columnas. Cuando yo tengo esta condición, o sea que está articulado, miren cómo se va a deformar. Hay un pandeo en la columna, pero este pandeo está yendo desde la base hasta la altura. En cambio, cuando yo tengo esta otra condición que es articulada, empotrada, el pandeo, miren, ya no es igual como en el caso 1, sino que tiene una pequeña restricción aquí, en el empotramiento. Cuando tengo una ménsula, entonces el comportamiento es totalmente diferente. Y cuando tengo un biempotrado, o sea, ¿qué quiere decir? Que está empotrado en base y empotrado en la altura, tengo una curvatura simple, pero ya solamente desde estos puntos. ¿Por qué se da esa condición? Esa condición se da principalmente por el tipo de sugestión. Cuando este elemento esté empezando a fallar, o sea, de acuerdo a la elástica que está fallando, se puede ver que se van a generar aquí unos puntos de inflexión, unos puntos nulos, que se dice. Unos puntos nulos en estos puntos.
Entonces, por esa razón es que tengo ese tipo de deformación. De acuerdo al análisis que ha hecho Euler, si quieren les puedo aumentar la tarea de cómo investigar sobre Euler. No, ya no más, está bien. Ya, ¿qué más? Estoy viendo de que el tipo de sujeción está cambiando el comportamiento de cada columna. ¿Y a quién afecta principalmente? A la columna, sí, pero ¿a quién afecta? A la longitud. Afecta principalmente a la longitud. Y por eso aquí hay una serie de numeritos, K1, K07, K2, K05. No es una clasificación, es un coeficiente de esbeltez que afecta principalmente a la longitud, porque la longitud con la que vamos a diseñar ya no va a ser una longitud real o inicial, sino va a ser una longitud efectiva. ¿Y qué es la longitud efectiva? Entonces, para cada caso cambia esta longitud. Dice que es una longitud. La longitud efectiva es la distancia entre los puntos de inflexión, punto del momento nulo de la elástica, misma que se da por el tipo de sujeción en los extremos de la columna. Entonces, la longitud efectiva había sido la distancia entre los puntos de inflexión, que se da debido al tipo de sujeción. En el caso 1, es el caso más excepcional. La longitud es igual a la longitud efectiva. Por tanto, K vale 1. En el articulado empotrado, la longitud efectiva dice que es igual a 0.7. ¿Cuánto vale? K vale 7. Si es biempotrado, superior e inferior, la longitud efectiva dice que es igual a 0.5 por la longitud. Si es ménsula, consideras 2 veces L, que quiere decir que K vale 2 veces. Entonces, este grafiquito que tengo acá, sí o sí lo tienen que tener en su tabla, en su formulario para el día del examen. Ya. Hablemos ahora de lo que es el pandeo. Dice, el pandeo, los elementos sometidos a compresión, el principal problema que presentan es el pandeo, siendo la deformación que se presenta en columnas. El pandeo había sido la deformación que se presenta en columnas. El pandeo es una falla de estabilidad que genera desestabilidad. Entonces, ¿qué genera o qué es el pandeo? El pandeo había sido una falla de estabilidad. Es la principal deformación que se dan en elementos sujetos a compresión. El pandeo es la pérdida de la capacidad del elemento a resistir cargas de compresión debido al cambio de la geometría. La carga crítica que inicia y produce el pandeo se denomina carga crítica. La carga que produce el pandeo se llama carga crítica. Miren, aquí yo tengo esta primera columna con este par de fuerzas P. Una vez que se aplican las fuerzas y sobrepasan la capacidad de carga, esta empieza a pandearse. Si no se pandeara, estuviera como en el caso 1, quiere decir que P es igual a P crítico. Las cargas críticas. ¿Qué es la carga crítica? La carga crítica se refiere a la carga axial máxima que puede soportar una columna. Carga crítica o carga de pandeo, de otras bibliografías se lee. Hay elementos rectos cuando está al borde del pandeo. Se debe tomar en cuenta el tipo de carga que se aplica en la columna. Entonces, tengo 3 tipos de columnas. Columna tipo A, tipo B y tipo C. Entonces presenta 3 desestabilidades en la estructura. Puedo tener una estabilidad, un equilibrio estable. Miren, ¿cuándo se da eso? Cuando la carga que está actuando no supera a la crítica.
Puedo tener un equilibrio neutral cuando la carga es igual a la carga crítica. ¿Qué quiere decir? Que sí va a generar un pandeo, pero cuando quites la carga va a volver a su posición inicial. En cambio, el caso C es cuando la carga es mayor a la carga crítica. Si es mayor a la carga crítica, entonces el pandeo se va a generar por un lado y por otro lado se va a mantener fijo. Se va a mantener fijo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos. Como una vez que yo determine qué comportamiento tiene la columna, puede ser larga o intermedia, yo voy a empezar a trabajar las ecuaciones de Euler para columnas largas. ¿Qué dice? La carga crítica es igual a al valor de pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, la inercia mínima y la longitud efectiva al cuadrado. La longitud efectiva al cuadrado. El esfuerzo crítico, en cambio, es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad dividido entre K por L entre R al cuadrado. Entre R al cuadrado. ¿Qué necesito saber para eso? La longitud, la relación de esbeltez. ¿Qué es la relación de esbeltez? ¿Qué es la relación de esbeltez? ¿Cómo pueden considerar ustedes la esbeltez? Es la relación, ¿no? De su altura versus su sección transversal. Eso es la esbeltez. La relación de la altura frente a sus dimensiones transversales. Aquí lo representa, Euler dice, la esbeltez es igual a L entre R. Esto es la esbeltez. Ahora hemos dicho que yo dependo de dos formas. Uno por el tipo de material y el otro por la geometría. Uno, cuando yo determino por la geometría, miren, aquí aparece la curva de Euler. Y aquí está. Uno va a ser por la geometría y el otro va a ser por el tipo de material. Entonces, dependiendo dónde está llegando mi carga, yo tendré que ver si se trata de una columna larga, una columna intermedia o una columna cortas. No vemos aquí, pero sí voy a ver columnas intermedias y columnas largas. Eso sí se va a ver en este punto. Esta es la ecuación de Euler. No se olviden, esta ecuación de Euler es con la que vamos a trabajar. La última clasificación. Las dos últimas. Estaba en la tercera. Por el grado de arriostramiento lateral. Si yo tengo una columna arriostrada o si tengo columnas no arriostradas. ¿De qué depende principalmente? Del comportamiento que le va a dar a la columna. Cuando yo tengo miren, yo tengo, digamos, este pórtico. Veo que no está arriostrado. Entonces, ¿cómo se va a deformar este pórtico? ¿Cómo va a actuar o cuál es el comportamiento que tiene? Este pórtico más o menos se va a deformar así, más o menos. Si yo tuviera un pórtico, si yo tengo un pórtico, exactamente el mismo pórtico, aquí está, mismo pórtico, pero lo coloco una cruz de San Andrés, me imagino que ambas sean columnas de metal, pórticos de metal. Entonces, ¿cómo se va a dar la deformación? En este caso, la deformación de los elementos va a ser más o menos así. Miren cómo ha cambiado el comportamiento, el tipo de arriostramiento lateral. El arriostramiento lateral se lo puede colocar mediante cruces de San Andrés, mediante muros, etcétera, ¿no? Entonces, eso cambia el tipo de comportamiento de la estructura. Columnas compuestas. Cuando yo hablo de una columna compuesta, digo que son columnas de alta carga, que pueden resistir alta capacidad de carga. ¿Cuáles son estas columnas compuestas? Es una columna que está conformada tanto de una columna de hormigón armado, miren, una columna de hormigón armado, más un perfil columna, más un perfil de
columna metálica. ¿Cuándo se da eso? En función a que va en aumento la altura de mi estructura, la columna cada vez con el tiempo va a ir aumentando de tamaño. Va a ir aumentando de tamaño. Pero, puedo, pero, imagínense que yo tengo un edificio de 20 pisos, mis columnas cada vez van a ir aumentando de tamaño, ya no voy a necesitar de 50, necesitaré de 80, de 1 metro quizás, no sé, dependiendo de la luz que tenga. ¿Y cómo puedo contrarrestar eso? Colocando una columna compuesta, que quiere decir que va a combinar un hormigón con un perfil. Ahora, esta es la forma de colocar correctamente. Es un perfil metálico que tiene alta resistencia a la compresión, embebido en hormigón, Entonces puedo tener esas columnas completas. Ya. Y si se trata de una columna intermedia, dice que para determinar la tensión crítica se puede calcular por la fórmula empírica de Jasinski. Cuando es una columna empírica, cuando es una columna intermedia, utilizo Jasinski. Cuando es una columna larga, utilizo Euler. ¿Y qué dice Jasinski? Jasinski dice, el esfuerzo es igual a A menos B por la esbeltez más C por la esbeltez al cuadrado, donde A, B, C son coeficientes empíricos que dependen del tipo del material y se mide en las mismas unidades que la tensión. Según la norma rusa se tiene los siguientes. Para un acero CT3, A vale 310, B vale 11.4 y C vale 0. Para un acero CT5, A vale 4.640, B vale 36.17 y C vale 0. Para un hierro fundido dice que A es igual a 7.760 kilogramos centímetro cuadrado, B es 120 y C es 0.53. Entonces ya tengo todos los datos respectivos. Para madera, A vale 293, B vale 101.94 y C vale 0. Entonces, todas estas ecuaciones sí son importantes para nuestro análisis. Sí son muy, muy, muy importantes para nuestro análisis. Hasta ahí, ¿preguntas o dudas? ¿Preguntas o dudas? ¿O todo claro? Ya, creo que está claro. Con los ejercicios se va a poner más claro todo. Hagamos el primer ejercicio. ¿Quieren hacer el primer ejercicio o quieren ir al descanso? Haremos el primer ejercicio. Ya después acabamos y nos vamos al descanso. Ejemplo 1 dice, calcular la carga crítica, el esfuerzo crítico, la carga de trabajo, el esfuerzo de trabajo para una columna tipo mástil, con empotramiento en la parte inferior y libre en la parte superior. Considerar el esfuerzo límite de proporcionalidad igual a 21 megapascales, el módulo de elasticidad 21 gigapascales, L 5.8 y la sección de la columna es igual a 30 por 20. Esta es la columna que tengo. Es una columna rectangular de 20 por 30, donde recibe una carga de P. La altura que tengo es 580 y K es incógnita. Entonces, tengo muchos valores por encontrar. Esa ecuación vamos a resolver. Voy a traer la pizarra. Me esperan un minutito. ¿Dónde está el...
Oh, no me abre la pizarra. Un minuto. Vamos a traer a la pizarra. Ya, copien todos los datos. ¿Ya han copiado? Un ratito más, Inge, porfa. Claro que sí. Muy bien. Ya. Para que sea una columna corta, ¿cuál era la condición que nos ha dado? Para empezar, aquí yo tengo dos columnas, una larga y otra corta. Por falla de aplastamiento. Ya, por falla de aplastamiento. ¿Pero qué más hemos dicho? He dicho que una columna corta, eso, Que L tiene que ser menor, 10 veces menor a la base. 10 veces menor a la base. Entonces vamos a agarrar nuestro caso. ¿Cuánto es? 580. Tiene una longitud igual a 580 metros. 580 metros. Esto equivale a 580 centímetros. Ahora dice
que tiene que ser la longitud debe ser 10 veces la base, 10 por B. ¿Cuánto vale B en nuestro caso? B vale 30, entonces será 10 por 30. 10 por 30. ¿Cuánto me da esta relación, por favor? 10 por 30, 300, ¿no? Sí. 300 centímetros. 300 centímetros. ¿Es una columna corta o tiene un comportamiento de largo e intermedio? ¿Qué tipo de columna es? $580 debe ser menor a 300. ¿Cumple o no cumple? No cumple. No cumple. No cumple. Por tanto, aquí voy a colocar, por tanto, se trata de columna larga o intermedia. Larga o intermedia. Entonces, ahora sí, ya sé que no cumple esta relación, no puede ser una columna corta. No cumple para columna corta, corta. No cumple para columna corta. Por tanto, se trata de una columna, larga o intermedia. Pero ahora, ¿cómo voy a saber diferenciar? Porque hay dos fórmulas. O sea, cuando tienes larga, con Euler. Si es intermedia, con Jasinski. Entonces, ahora, ¿cuál de las ecuaciones voy a utilizar? Para eso voy a determinar la relación de Sveltes. ¿Cuál es la ecuación base con la que vamos a trabajar? La ecuación base es la de, ¿qué se llama mi amigo? De Euler. La ecuación base con la que vamos a empezar es la de Euler. Y dice lo siguiente, el esfuerzo crítico, o bueno, el esfuerzo máximo o de límite de proporcionalidad, el esfuerzo del límite de proporcionalidad es igual a ¿qué? Es igual al valor de pi al cuadrado, que pi es una constante, es un número, pi al cuadrado por E, creo que era, por E, si no me equivoco, sí, por E, dividido entre la longitud efectiva. Dividido entre la longitud efectiva al cuadrado entre E. Esa era la ecuación. Esa era la ecuación con la que yo tendría que trabajar. Ahora, en vez de colocar L al cuadrado, ¿qué puedo utilizar? En vez de utilizar L al cuadrado, yo puedo utilizar, en vez de utilizar longitud efectiva, yo puedo utilizar acá por L. Acá por L. Eso es la longitud efectiva. Miren, solamente de la misma ecuación que ya tenía, lo he cambiado. Ahora, voy a seguir cambiando esta ecuación. Y digo, nuevamente repito, pi al cuadrado por el módulo de elasticidad dividido entre dos partes. Entre k al cuadrado por paréntesis L entre R. L entre R al cuadrado. Al cuadrado. Miren, la misma ecuación. ¿Y qué datos yo tengo? ¿Tengo el límite de proporcionalidad? Sí. ¿Qué es el límite de proporcionalidad? La máxima fuerza que puede tener ese elemento. Aquí todo estoy analizando dentro del rango elástico. Entonces, el límite de proporcionalidad es eso. Esa es la frontera.
Si pasas eso, ya tienes otro comportamiento, que estamos hablando de elementos elastoplásticos, ahí es otra cosa. Pero hasta ahí yo tendría este punto. Entonces, tengo este límite de proporcionalidad, tengo el módulo de elasticidad, tengo la longitud, tengo todo para calcular. Entonces, de esta ecuación que tengo acá, lo que voy a hacer es despejar. ¿Y cómo voy a despejar? Así, lo que me interesa. ¿Qué estoy buscando? Relación de esbeltez. ¿Qué es la relación de esbeltez? La relación de esbeltez es L entre la longitud entre L. Eso es la relación de esbeltez. Ahora, como todo está dentro de un término, todo está al cuadrado, entonces sería pi al cuadrado, k al cuadrado. En esta zona voy a tener otro valor. Ahorita voy a terminar de tener mi ecuación hecha. Más fácil. Entonces tendré pi al cuadrado. ¿Dónde está el valor de pi al cuadrado? Por el módulo de elasticidad dividido entre k al cuadrado por el esfuerzo. Por el esfuerzo del límite de proporcionalidad. El esfuerzo del límite de proporcionalidad. Del límite de proporcionalidad. Listo. Hasta aquí yo tengo esta ecuación. Ahora empiezo a sustituir. Miren, voy a empezar a sustituir. ¿De dónde? ¿De dónde? Pi, se mantiene el valor de pi. ¿Cuánto vale el módulo de elasticidad? Está en 21 gigapascales. Todo me van a trabajar en kilonewton centímetro o en newton centímetro. No hay problema. ¿En qué quieren trabajar? ¿En newton centímetro o en kilonewton centímetro? Un gigapascal a newton milímetro o a centímetro, ¿no? A newton centímetro. ¿Cuánto era? 21 gigapascales. ¿Cuánto sería en newton centímetro? 2.1 por 10 a la 6, ¿no? Por 10 a la 6. Esto, mejor coloco las unidades. Newton centímetro al cuadrado. Newton centímetro al cuadrado. Ya, ¿cuánto vale K y cuánto el esfuerzo del límite de proporcionalidad? Ahí, el límite de proporcionalidad más voy a colocar. ¿Cuánto? Nuevamente, en Newton centímetro al cuadrado. ¿Cuánto es el límite de proporcionalidad? Revisemos arriba. 21 megapascales. ¿Cuánto es 21 megapascales en Newton centímetro cuadrado? Newton de megapascales a Newton centímetro cuadrado. ¿Cuánto tenía? ¿Cuántos megapascales era? 21 megapascales. 2100 dice. Newton centímetro cuadrado. 2100.
¿Cuánto había sido? 2100. ¿Cuánto les ha dado, chicos? A mí me da 2100, no sé qué dice. Sí, que 2100 newton sobre centímetro cuadrado. Newton centímetro cuadrado. Lo único que me queda es preguntarme cuánto vale K. Entonces vuelvo a mi gráfico inicial. Es empotrado en base y libre arriba. ¿Cuánto vale K? K tengo 4 características. Entonces los voy a traer eso más. Tengo estas 3 condiciones. Ya, tengo estas 3. ¿Es articulado articulado? No, no es articulado articulado. ¿Es empotrado articulado? Tampoco es. ¿Es biempotrado? No. Es esta. Es una ménsula. Empotrado y libre. ¿Cuánto vale K? K dice que vale 2. Entonces acá vamos a colocar K es igual a 2. K había sido igual a 2. Ahora sustituyo. ¿Dónde es? Aquí. ¿Dónde es K igual a 2? ¿Cuánto me da esta relación de esbeltez? Por favor, vayan calculando. Ingeniera, 70,25 me sale, Inge. 70,25. ¿Alguien le da igual o diferente? Inge me sale 49,67. 49,67. ¿Qué se lo Sí, puedo Inge, creer? sí, me olvidé, Inge, el cuadrado de abajo. 4 por 2100 y todo esto por pi al cuadrado. Ahí está. 67. 49,67. Eso es la relación de esbeltez de acuerdo al material. Aquí ya tengo un valor de comparación. Entonces, este valorcito lo voy a marcar aquí, lo vamos a dejar marcadito de color rojo, porque ya es un resultado. Esto ya es un resultado. O si no, más fácil, me copio el resultado final. Ya que estamos acá, aprovechemos porque sí podemos copiar. Dice que K es igual a 49,67. Ese es el resultado y ya tengo el primero. Esto es por la esbeltez, por el tipo de material. Ahora voy a calcular la esbeltez. Este gráfico también necesita un poco más chiquito quizás. Ahora voy a calcular la esbeltez por el tipo de... Aquí está. Determinar la relación de esbeltez por el tipo de geometría que tiene. Geometría que tiene. De acuerdo a la geometría que tiene. Cuando hemos hablado de geometría, hemos dicho 3 puntos importantes. Longitud, inercia, área y radio de giro. Entonces, a partir de eso se encuentra el valor. Y para eso decimos, por geometría, L entre R. L entre R. Tengo que calcular con esos valores. L entre R. ¿Cuánto vale L? L. ¿Cuánto vale en nuestro caso L? ¿Cuánto vale L? A ver, me voy a traer esta parte de mi gráfico para no subir.
5.8. Todo voy a trabajar en centímetros. Todo vamos a trabajar en centímetros. Entonces aquí está. 580. 580 centímetros. ¿Y cuánto vale R? No sé, porque no me han dado el radio de giro, pero sí puedo calcular lo que es la inercia. Entonces, ¿a qué es igual el radio de giro? A ver, el radio de giro, entonces, antes de esto debería haber colocado esto. La longitud entre el radio de giro. El radio de giro es igual a la raíz de la inercia entre el área. Entonces, ¿cuánto es la inercia de nuestro elemento? ¿Qué forma tiene? Ahí, por si acaso, no es cualquier inercia, es inercia mínima. Aquí siempre es bueno colocar eso. Inercia mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que calcular las inercias, tanto en X como en Y. Entonces, ustedes agarran y dicen, la inercia en X. La inercia en X. Para una forma geométrica rectangular es fácil. Es la base por la altura al cubo, por la altura al cubo entre 12. Esa es la fórmula. Esa es la formulita. Entonces, en X yo tengo ese valor. ¿Cuánto es mi base en mi caso? Mi base es 30. ¿Cuánto es mi altura? 20. 20 centímetros al cubo entre 12. ¿Cuánto les da este valor? Calculen mientras yo empiezo a calcular la inercia en Y. 20.000. Me da 20.000. Sí, ingeniera. 20.000. 20.000 centímetros a la cuarta. Centímetros. Se habrá apagado. 25 a la cuarta. Ya. En Y, ¿cuánto es la inercia? A la base cambia, ¿no? Ahora mi base va a ser 20 y mi altura va a ser 30. ¿Cuánto me da esto? 45.000. 45.000 centímetros. Entonces, ¿cuál de estas dos es la inercia mínima? ¿20.000 o 45.000? 20.000. 20.000 es tu inercia mínima. Entonces, con esta vamos a empezar a trabajar, con la inercia mínima, con esta. Para nosotros, esta va a ser la inercia mínima. Muy bien. Entonces, coloco en la raíz, ¿cuánto había sido? 20.000. 20.000 centímetros al cuadrado. Ya. Y abajo el área, ¿cuánto va a ser el área? A la base, que es 30 por 20. ¿Qué cosa? Centímetros al cuadrado. Una me he equivocado, ¿no? Este es al cuadrado y la de arriba es a la cuarta. Y no me dan las unidades. Ya. Ahora sí, ¿cuánto les da esta relación? Todo esto. A mí me da Inge 5,46. $100,46. ¿Qué dice el resto? ¿Le da lo mismo? No.
Pase por aquí. Sí, a mí me da igual. Q dividido entre 12 por 20 por 30. ¿A todos les ha dado lo mismo? Ah, aquí está. A mí me estaba dando menos. 100.46. Muy bien. Ese es el resultado. Nuevamente vamos a copiar ese dato acá. Como en el caso anterior. La longitud, la esbeltez por la geometría ha determinado que L entre R es igual a 100. Entonces, ese es otro resultado. Muy bien. Muy bien. Con estos dos resultados, yo voy a empezar a hacer una gráfica. ¿Qué gráfica? La de Euler. Esa gráfica que han visto anteriormente, esa es la que voy a hacer. La de Euler. Bueno, deberíamos haber hecho. Esa gráfica voy a hacer. Me grafico de la siguiente forma. Tengo una meseta donde tengo los máximos esfuerzos y de la meseta tengo una curvatura. Más o menos así, ¿ya? Entonces, ¿a qué representa la primera línea? Esta que hemos encontrado. Primero ya he determinado que era larga o intermedia. Eso no sé exactamente. Ya sé que no es corta. Entonces, el límite de proporcionalidad, ¿cuánto es? 49, digamos 50. Entonces trazo 1, 2, 3, 4 y 5. Más o menos. Me trazo una línea, una recta. Aquí. Uy, qué recta. Acá. Aquí, donde es la meseta. Aquí la relación de esbeltez, por si acaso este gráfico, en las horizontales tengo la relación de esbeltez L entre R, L entre R, y en esta zona tengo los esfuerzos máximos. Tengo los esfuerzos. Entonces, la que acabo de encontrar es esta, la de 46.96, dice que es la frontera en este punto. Acá está. 49.67. El otro valor, entonces me voy a volver a colocar esta recta. Y voy a ir buscando. ¿Cuánto es? 100. ¿El 100 está a la izquierda o está a la derecha? ¿Dónde está el 100? ¿Dónde tendría que estar? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Qué dice? A la derecha. A la derecha, ¿verdad? Entonces empieza a calcular 50, 60, 70, 80, 90, 100. Más o menos aquí. Aquí está el valor de 100. Aquí está. 100.46. 100.46. Hasta aquí ya tengo. ¿Qué comportamiento va a tener esta columna? Esta columna va a trabajar como si fuera columna larga. Columna larga. Y si es una columna larga, ¿qué ecuación utilizo? La ecuación de Euler. La ecuación de Euler. Eso es lo que tengo que utilizar. Si me hubiera dado al otro lado, entonces ahí hubiera sido un intermedio. Y ahí se utiliza Jasinski. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo también. Pero esta de Euler ya la tengo. Entonces, ya tengo esto. Empiezo a calcular. Determinar, ya sé qué ecuación voy a utilizar. Determinar la carga de trabajo. Sí, la carga. ¿Qué dice el problema?
Carga crítica y esfuerzo crítico. Ya. Determinar la carga crítica y de trabajo. Muy bien. ¿Cuál es la carga crítica? La carga crítica, no tengo la fórmula, no. Bueno, un poquito la voy a arreglar. Esta. ¿A qué es igual la carga crítica? Para mí, allá. Vamos a colocar P crítico. P crítico. La carga crítica. ¿A qué es igual? A pi al cuadrado por E por I. Miren, aquí cambia un poquito la ecuación. Por I mínimo, un poco con la ecuación como es, por la inercia mínima, dividido entre K por L. Dividido entre K por L. Entre K por L al cuadrado. Esa es la ecuación. Entonces empiezo a sustituir. ¿Cuánto vale pi? Es un valor constante. ¿Cuánto vale E? ¿Cuánto era nuestro módulo de elasticidad antes? Nuestro módulo dice que es 2.1 por 10 a la 6. 2.1 por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Por la inercia mínima, ¿cuánto hemos deducido de inercia mínima? Esta, 20.000 centímetros. 20.000 centímetros a la cuarta. Centímetros a la cuarta. ¿Y estas qué unidades tendrán, no? No se van a olvidar trabajar con unidades. Entonces, esa había sido Newton centímetro al cuadrado también. Centímetro al cuadrado. ¿Cuánto valía K? Hemos dicho que es 2. K vale 2. L, ¿cuánto vale L? L vale 580. ¿Cuánto vale el radio de giro? ¿No hemos calculado por separado? No, para la próxima calculamos mejor separado. 20.000 entre 20 por 30. 20.000 entre 20 por 30. 20 por 30. 20.000 por 20 por 30. No, es que era en raíz, ¿no? Para no equivocarme así, prefiero aumentar aquí una línea y calcular el radio de giro por separado. El radio de giro es, dice, la inercia entre el área. ¿Cuánto era la inercia? 20.000. 20.000 dividido entre el área, 20 por 30. Ahora sí. ¿Me lo calculan ese radio de giro rápidamente, por favor? 5,77, hija. 5,75. 77. 77. Muchas gracias. Aquí cambia, ahora sí. ¿Cuánto había sido el radio de giro? Ni necesitaba el radio de giro. Estoy calculando mal. No sé qué ecuación estaba viendo que estaba haciendo mal. 550. 558. Ahora sí. Calculen esta ecuación. Me sale 178 millones
673.872,8 me salió. 128 millones. Perdón, 178 millones Ya. 673.872. 32, ya. Estos son Newton. Estos son Newton. En kilonewton, ¿cuánto va a ser? 1, 2, 3, sería 178.673. 673 kilonewton. Ahí ya tengo ese valor. La carga de trabajo, ¿en qué consiste? La carga de trabajo simplemente es la carga crítica dividido entre 3, entre el factor de seguridad, ¿Cuánto voy a dar de factor de seguridad? En este caso, la carga crítica. ¿Cuánto hemos calculado la carga crítica? 178.673. Dividido entre un factor de seguridad igual a 3. ¿Cuánto nos da este valor? Bueno. $59.56 kilonewton. Esa es la carga de trabajo. Esa es la carga de trabajo. Ya está resuelto el ejercicio hasta cierta parte. Solo me falta el esfuerzo y ya con eso acabamos. Entonces vuelvo a copiar todo esto y digo determinar el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico. Y escribir y ya está. El esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico y de trabajo. ¿A qué es igual el esfuerzo crítico? Aquí ya cambia. El esfuerzo crítico dice que es a pi por R. Ahora sí utilizo el radio de giro. El módulo entre esto dividido entre R. Eso es el valor. Creo que si no me he equivocado. Inge, una consulta. Bien. Cuando sacó, no ves aquí la carga crítica, abajo es K por L, todo eso al cuadrado, ¿no es cierto? Todo esto es al cuadrado. Ah, esto también es al cuadrado. ¿No les da ese valor? Por 29. Así da otro valor, ¿no? El resultado había sido 98.058.034. Lo que equivale a 98.058.58. Y aquí tengo que hacer exactamente lo mismo. 98.058 dividido entre 3. 32.000.689. A mí me sale otro 68.6. resultado, Inge. En serio, a ver, alguien que haya calculado la carga crítica vio un error de un elevado, ¿no? A mí me sale 308.000, me sale. Pero... ¿300? Sí, también me he equivocado, a ver. 308.058,040. ¿Alguien también le ha dado lo mismo? A ver, pi, es pi al cuadrado, para empezar. Sí, pi al cuadrado. Eso hay que tener cuidado, ¿no? A ver, pi al cuadrado, 2.1 por 10 a la 6, 20.000, estamos bien dividido entre 4 por 580 al cuadrado. Sí, da 308. Para mí el peso crítico me salió 401.570,332 o 33.
A ver, este sería el resultado. ¿Eso le dio a su Sí, compañera? ahí me da así, 308.058,40. Sí, ese es el resultado. Ramos, aquí ya tienes un resultado novel de 178. Eso dividirlo entre una longitud más que me había olvidado. Y te tendría que dar el resultado de 308.000. Ya, ese es el resultado. Ahora eso lo dividen entre 3. Ya lo estoy pensando otra vez. 308.058 dividido entre 3 me da 102.687. Ahora sí. Eso lo van a revisar. Eso lo van a revisar. El esfuerzo crítico. Está bien, ¿Cuánto Inge. es? Yo puse 508, no sé. Está bien, Inge. ¿Sí? Muy bien, Ramos. Ya, ahora ya tengo el esfuerzo crítico y de trabajo. ¿Cuánto sería el esfuerzo crítico? El esfuerzo dice que es a pi al cuadrado, está bien. Por el módulo de elasticidad también está bien. Ahora sí ya no va esto. Dividido entre k, que es al cuadrado, por 580. Ahora sí. ¿Cuánto valía él? 5.77. Ahora, ¿cuánto les da, por favor, todo este término? Les da 512. 88. Sí, 512,81. 81. Ya. Ese valor lo coloco acá, que es el esfuerzo crítico. Es el esfuerzo crítico. Entonces ya va a ser el esfuerzo de trabajo es igual al esfuerzo crítico dividido entre el factor de seguridad. 512,81. 801. 81. Ya. 512.81. Dividido entre 3. ¿Cuánto es esto? 170.93. Hasta aquí ya está. Y con eso he terminado. ¿Cuánto había sido? La carga crítica dice que es 308. La carga de trabajo es solo 106. El esfuerzo crítico es 512 y el de trabajo es de 170. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Inge, disculpe, ¿qué es lo que dijo que es FS? Factor de seguridad. ¿Y eso de ¿Qué es dónde el lo sacó? Ese es un factor, habíamos mencionado que las estructuras pueden pasar ciertas incertidumbres, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, que estamos en resistencia de materiales, utilizamos un factor de seguridad para minorar estas incertidumbres. ¿Cuánto va a ser nuestro factor de seguridad? 3, oscila de 2 hasta 5. Nosotros vamos a utilizar un valor intermedio, 3. Y cuando yo haga diseño, igual considero 3. No, cuando usted haga diseño se hace bajo normativa. ¿Y la norma qué me dice? La norma me dice, por ejemplo, para metales, tiene que mayorar cargas y tienes unos factores de mayoración. Tienes que minorar factor de seguridad en material, entonces minoriza, se multiplica por otros valores. En nuestro caso vamos a utilizar solo un factor de
un factor de seguridad de 2 a 3. En este caso, 3 se toma. Ah, ya dije, gracias. 1. Ya. ¿Preguntas? ¿O todo claro? Aparte de esa pregunta, ¿alguna otra o todo está bien? Facilito, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto de estas? Calcular inercias. Ese es el secreto, calcular inercias. Nuevamente nos vemos con las inercias, entonces hay que practicar eso. Si no hay preguntas, aquí quedaríamos. Nos vemos de 20 minutitos a las 5, ¿les parece? Está bien, hija. Listo. Entonces vayan a refrescarse. Nos vemos a las 5.